En muchas ocasiones nos piden hacer resúmenes rápidos en la cual hay que enviar o presentarlo a su jefe y eso se ve mucho en el día a día y muchas veces no tenemos idea de cómo hacer. Vamos a hacer un método muy rápido que es conforme. Primeramente que tenemos la base de datos en la cual voy a hacer este pequeño ejercicio, que en la cual primeramente total ventas, ¿cómo sería? Igual, hacemos una suma para conocer el total de las ventas. En este caso puede ser el total. Muy bien, el total. Excelente. Que la cual nos da el resultado evidentemente o puedes tomar el total de las ventas para poder conocer cómo es el flujo sin ningún problema. Luego dice el total de producto vendido. ¿Cómo sería? Igual una función suma rápidamente que la cual debo de tomar en este caso las cantidades de total vendido que puede ser en este caso nuestro resultado que nos puede dar rápidamente. Ahora sí, para poder conocer los clientes, cómo están divididos, si se repiten en este caso o no. Aquí la función contará nos va a ayudar a contar, muy bien, contará los datos con la función unique, que es una función muy bien. Unique, ¿dónde está? Unique, muy bien. A ver, ¿dónde está la función? Unique para poder hacer el procedimiento. En este caso, que sería entre paréntesis, que serían los datos que están en la F sin ningún problema. Abrimos y cerramos y me da un resultado, como puedes apreciar para poder identificar. Luego quise total de registro. ¿Cómo podemos hacer total de registro para conocer qué tanta cantidad hay? Igual la función contará, que me va a contar la cantidad de veces que estén en este caso cada uno de ellos, cómo se representa y me da un total de 20 en este caso. Y por último podemos obtener un promedio que me puede ayudar a identificar rápidamente cada uno de ellos, total ventas. Y mira qué rápido hicimos este resumen, lo pudimos aplicar usando formas básicas de manera muy fácil, rápida y sencilla aquí en Excel, como acabas de apreciar, utilizando métodos básicos y simples en Excel.